Vamos a estar compartiendo este relato o partiendo de este relato aquí en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Hace unos domingos atrás, 2 domingos atrás, comencé con un primer sermón en una serie que hablaba tiempos de crisis. Y creo que sin lugar a dudas estamos en estos tiempos de crisis. Aquí estamos en Argentina, en casi todo el país, restringidos, nuevamente guardados en nuestras casas, nuevamente sin poder movernos con libertad, sin poder muchos tener sus fuentes de trabajo desarrolladas al 100%, otra vez encerrados en casa, todos juntos, por decirlo de alguna manera. Y en medio de esas crisis que tocan a la sociedad, que tocan al mundo, en aquel primer sermón que lo podés ver ahí por internet, podés escucharlo ahí en el canal de YouTube de Asamblea Bahía, podés ver o hablamos en ese momento que las crisis nos tocan a todos. Esas cosas que tocan al mundo, sin lugar a dudas, nos toca a cada uno de nosotros. Pero lo interesante que quiero hablar, que quiero hacer foco en estos domingos, en algunos domingos, es que la crisis que ocurre afuera muchas veces impacta en nuestras vidas. Una de las cosas que me he dado cuenta al charlar con muchos en medio del primer tramo de pandemia fue de que afloró problemas de comunicación adentro de las casas. Al no estar acostumbrados a estar juntos, al no estar acostumbrados al convivir tanto tiempo, al no estar acostumbrados los padres a estar tanto tiempo con los hijos y los hijos con los padres, comenzó a haber ahí dificultades que no estaban evidenciadas, ¿sí? Porque en otro tiempo, en otra forma de vida, en otro desarrollo del día a día, quizás lo que sí estaba escondido salió a luz, se mostró lo que ya estaba ahí en el interior. ¿Sabes de que en la sociedad, en el mundo de las empresas, se enseña mucho acerca de técnicas de comunicación, acerca de comunicación efectiva, acerca de escucha activa, de empatía, de negociación, de leer las facciones, las posturas, y detectar en eso formas de comunicarse. Y muchas veces todo eso, que son herramientas, también se mete y ha abarcado a todas las áreas, ¿sí? Como herramientas de ayuda y de mejora. Y creo que pueden ser herramientas útiles. Me he preparado, he leído, he estudiado, me han capacitado acerca de eso. Pero hay un gran problema, que es en este problema de comunicación que hoy quiero hablarte. Que más allá de todo intento de mejorar nuestra comunicación horizontal, de mejorar nuestra comunicación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestro entorno, con nuestro prójimo, más allá de todo esfuerzo o toda técnica de mejora de la comunicación humana, si hay algo que no ocurre primero, y es de la crisis que hoy quiero hablar, es en cuanto a la crisis de comunicación con Dios. La crisis de comunicación con Dios. Si por más intento que haga y use los mejores métodos y los mejores tutores y los mejores y me deje tener ahí un instructor que me guíe y me ayude y pueda aplicarlo, por más que haga mi mejor intento de mejorar lo horizontal, si no está en orden la relación y el vínculo vertical, todo intento humano es limitado. Puede funcionar, pero hasta cierto punto. Las grandes transformaciones en nuestra vida no ocurren solamente en lo horizontal, que nacen en lo vertical, en nuestra relación con Dios. Y acá de esto quiero hablarte en este tiempo, en esta mañana. Quiero hablarte acerca de la comunicación con Dios. ¿Estará Dios deseoso de hablarnos? ¿Estará deseoso Dios de comunicarse con el hombre? ¿Estará Dios deseoso hoy de hablar a nosotros?
Sin lugar a dudas, hablando como iglesia, que muchas veces pensamos de que hay cosas que no nos tocan, creo de que en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, también ha entrado en crisis muchas veces la realidad de nuestra comunicación con Dios. Si yo preguntara a cristianos de tiempo, seguramente estarán pensando, y el pastor va a hablar acerca de la oración, que la oración tiene que ver con hablar con Dios. Y es una definición que nos enseñaron desde pequeños en la escuela bíblica. Y todo cristiano que o sabe algo, aunque sea mínimo, entiende que la oración es hablar con Dios, es hablar con Dios. Pero la oración es mucho más que hablar con Dios. Encontré ahí alguna frase de algunos hombres importantes de la historia de la iglesia que definieron, por ejemplo, Lutero. Él decía que la oración es el escalar del corazón hacia Dios. Otro dijo, la oración es un tiempo de revelación del alma a Dios. Y también otra expresión que me pareció interesante es, la oración es el gimnasio del espíritu. La oración es el gimnasio del espíritu. La oración no tiene que ver con un momento. La oración no tiene que ver con los jueves cuando teníamos nuestra reunión de oración presencial. La oración no tiene que ver con el templo. La oración tiene que ver con una relación de comunión con Dios, donde lo que hay es comunicación. Comunicación. Eso es la verdadera oración. Creo que todos en la escuela, cuando íbamos ahí en lenguaje, esas materias así, a mí particularmente no me gustaba, ¿sí? Prefería matemática y física antes que esas materias más teóricas. En esas materias teóricas, digamos, nos enseñaron acerca de la comunicación y aprendíamos de que la comunicación es acá dice, es una acción de intercambiar información entre dos o más personas, habiendo uno emite y el otro recibe información. Y muchas veces lo que hay en medio, también aprendíamos que existe algo que se llama el ruido en la comunicación, que son aquellas cosas de que hacen que la comunicación no sea fluida. Y una verdadera comunicación es cuando se emite un mensaje y el receptor entiende lo que el emisor quiso decir. Es decir, yo quiero decirle algo a Lore, a mi esposa, y muchas veces por ahí pasa de que yo le quiero decir algo y mi forma de expresarme, mi forma de decir, muchas veces mi cerebro va más rápido que mis palabras. Y yo quise decir algo y estoy seguro que lo dije porque lo pensé, pero mis palabras dijeron otra cosa que no se entendió y ella entendió otra cosa. Y sabés que muchas veces esos problemas de comunicación pueden surgirnos en nuestra relación con Dios. Dice de que la comunicación es algo recíproco. Alguien habla, el otro recibe, contesta y hay una comunicación efectiva, es en dos direcciones. Ahora, muchas veces la oración es más bien un monólogo. Muchas veces nuestra oración es más bien el llevar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras realidades, todo lo que la crisis, la situación nos está presionando o nos está llevando y nos está acorralando. Que pasemos tiempo en oración, a lo que llamamos oración, no quiere decir que tengamos una comunicación efectiva con Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que vos podés decir con certeza, en medio de esta situación, en medio de esto, yo sentí que Dios claramente me dio dirección y claramente Él me dijo algo? Quizás ahí donde estás en casa, en la cocina,
Pensá un momento, ¿cuándo fue la última vez? Si en este momento de reflexión breve, quizás la última vez que sentís ahí en el recordar fue hace 4 o 5 años, un año, te puedo decir de que estamos teniendo un problema de comunicación. Si la última vez que Dios te habló claramente, que Dios guió tus pasos claramente, si la última vez que vos podés decir con convicción, no solamente yo hablo, sino que encuentro respuesta, encuentro devolución, fue hace tiempo, te puedo decir de que debemos frenar, recapacitar y entender de que el diálogo, la comunicación de Dios con nosotros no es un evento de una vez en la vida. Sí hay situaciones fuertes y únicas, pero Dios está interesado en nuestro andar diario, en nuestro hablar diario. Algunos se preguntan y dicen, ¿hablará Dios hoy? ¿Hablará Dios hoy? ¿Será una realidad que Dios le habla a los suyos? Como te decía ahí en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Podemos decir de que hoy en día Dios de distintas maneras quiere hablar a cada uno de nosotros. En el mismo contexto de este Juan 10, 27, pero un poco antes, ahí en la parábola del redil, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra vez Jesús usando esta ilustración, esta parábola, esta similitud, diciendo, mis ovejas oyen mi voz, diciendo, ellas oyen mi voz, la conocen, y cuando la saca del redil y él va adelante, el pastor va adelante y habla y da una directiva, dice que las ovejas toman la dirección correcta porque reconocen la voz de Dios. ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Qué voz estás obedeciendo? ¿Qué voz hace de que determines qué hacer o no hacer? ¿Qué determina o qué te hace estar arriba o estar abajo de las situaciones? Ahí un poquito más adelante, primer pasaje que leímos, Juan 10, 27, pasamos a Juan 10, 4 y en el medio, en Juan 10, 16, en el título ahí cuando dice Jesús el buen pastor, fíjate lo que dice el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Quizás en esta mañana no le has entregado tu corazón a Cristo, pero Dios quiere darte una palabra de salvación para tu vida. Hay ovejas que quizás hoy no están en el rebaño, pero dice de que Él también les habla para que puedan reconocer y oír y aceptar la voz de Dios. Me sorprende que muchas veces cuando nosotros hablamos con Dios, somos espirituales, estamos orando. Ahora cuando alguien dice, Dios me habló, es como que es místico, es un bicho raro, es alguien como que se escapó de otro tiempo. Cuando la realidad es que sus hijos deben oír la voz del Padre. Sus hijos deben oír lo que Dios quiere decirnos. La persona que verdaderamente aprende a oír la voz de Dios no va por la vida diciendo, Dios me dijo, sino que simplemente las evidencias de su andar muestran que ha estado con Dios y que Dios guía sus pasos. Vimos entonces de que Dios hoy sigue hablando al hombre, pero ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? El primer punto que creo que Dios nos habla es a través de la Biblia, ¿sí? Ese libro negro,
que hay que leerlo, que muchas veces hoy ya se usa más en digital, pero si no abrimos la palabra, si no leemos la Biblia, si no nos acercamos a la Biblia para que Dios nos hable, no para recibir lo que nosotros queremos oír, ¿sí? Recuerdo cuando era chico, no me acuerdo en dónde, escuché esa historia, ¿no? Que dice de alguien que quería recibir una palabra de Dios y dijo, bueno, esto es lo que donde ponga el dedo, es lo que Dios me dice y lo que tengo es palabra de Dios para mí. Entonces abrió la Biblia y encontró ese pasaje donde dice acerca de Judas y dice, y fue y se ahorcó. Si fuera 100% obediente, dijo entonces, pero como no le gustaba la palabra, dijo, no, esto no es para mí. Entonces cerró la Biblia y dijo, ahora sí, Dios, háblame a través de la palabra. Y después de recibir esa, abrió la Biblia en otro pasaje, aquel que dice, haz tú lo mismo. Y podríamos decir, Dios le está hablando que vaya y haga eso. No, eso es cuando queremos que la Biblia torcerla para que nos hable en el momento que nosotros queremos y simplemente acercándonos para sacar algo que nos sea útil o en función de lo que queremos. La forma de acercarnos a Dios no es para recibir algo a cambio. La forma de la oración no es solamente para contarle todas mis necesidades, para contarle todos mis problemas, sino que la verdadera oración nos habla de comunión con Dios, nos habla de cercanía, nos habla de que yo le hablo, pero también en un momento guardo silencio y Él me habla. En cuanto a que Dios me habla por la palabra, qué bueno es abrirla con el simple pensamiento del salmista cuando dice, abre mis ojos para poder ver las maravillas que hay en tu palabra. Dice el Salmo 119 en otro versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, Dios nos habla a través de ella. ¿Y por qué nos cuesta tanto leerla? ¿Por qué no nos gusta? Nos gusta más fácil recibirlo por la predicación del pastor, por poner enlace, por poner una predicación en internet. Ese es el método fácil. Pero Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere hablarnos personalmente. Dice que el primer método que te comparto entonces, que Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla en tiempos de oración. En tiempos cuando estoy presentándole una necesidad, cuando estoy presentándole una inquietud, ahí Él quiere hablarnos, Él quiere respondernos. El tema es que muchas veces hablamos y decimos, Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén. Y Dios se queda ahí esperando darnos la respuesta. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, encontramos cuando el apóstol estaba en oración y él presenta una necesidad física a Dios y él ora y le pide, y estando en oración, el apóstol dice que Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Dios responde en la oración. Dios responde en la oración que se convierte en una verdadera comunicación con el Padre. Dios nos habla por medio de las circunstancias. Todo esto que pasa, las circunstancias que atravesamos, Dios las usa para llamar la atención. Dios las usa como alertas. Dios las usa para que verdaderamente nos detengamos y veamos lo que Él está queriendo decir. El verdadero cristiano que quiere tener una relación de oración genuina con Dios, cada cosa debe ir a Dios y ver qué está queriendo enseñarle Dios a través de eso. A veces Dios nos habla cuando pone una intención en nuestro corazón, nos pone un deseo, ¿sí? No un deseo de tener novia, tener novio, no. Cuando Dios nos pone deseos que trascienden esas cosas son naturales en la vida. Pero dice en el libro de Nehemías capítulo 7 que Dios había puesto en el corazón de Nehemías que hiciera algo de una determinada manera. Dios pone cosas en nuestro corazón para que las hagamos. Pero muchas veces la negligencia, el llenarnos de otras cosas,
hace de que quede en un sueño, en un anhelo, en algo que pasó por nuestras cabezas, pero no en más que eso. Dios nos habla a través de personas. Pero sabes, acá hay algo interesante. Dios usa a personas para que nos hablen, pero Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La gente se arrimaba a Juan el Bautista porque oía y escuchaba y había algo en Juan, pero dice que oían y estaban a la sombra de la luz de Juan. Dios no quiere que vos estés a la sombra, Dios quiere hablar con vos, quiere oír tu oración, pero quiere responder. Sabes que Dios usa a las personas para hablar a nuestras vidas, pero aquella persona que está en intimidad con Dios, aquella persona que está en comunión con Dios, esos comentarios, esas palabras de terceros, lo que vienen a hacer es confirmar lo que Dios ya nos ha dicho en el a solas. No es una novedad, no es una sorpresa, no es algo impensado, sino es algo que Dios ya me habló, me viene tratando y llega la confirmación por alguien de parte del Señor. Creo que cada uno de nosotros tenemos modos, formas distintos. Creo que cada uno de nosotros, Dios nos habla de distintas maneras. Creo que en ese código de la comunicación, en ese lenguaje de la comunicación, algunos Dios nos habla en silencios, nos habla en circunstancias, nos habla de noche, a otros les habla de día. Porque Dios habla de día y habla de noche, ¿sí? A veces de noche estamos durmiendo y nos despertamos intranquilos y no podemos dormir y rezongamos. Quizás lo que tenemos que hacer es como aquel pequeño que estaba allí durmiendo en la casa de Dios y oyó su voz y fue corriendo ahí al dueño de casa, al pastor de aquel tiempo y le dijo, ¿me está llamando? Y así varias veces hasta que entendió que era Dios el que lo está llamando. A veces Dios te despierta en la noche, no para que estés perturbado y pensando en lo de mañana, sino para que hagas silencio en tus pensamientos y te pongas a disposición para que Él hable y aclare los pensamientos en tu vida. Dios habla de distinta manera. ¿Y cómo saber si lo que oigo es de Dios o no es de Dios? La primera y más fácil es que Dios no nos va a decir nada que esté en contra de su palabra, ¿sí? Si Dios me habla y va en contra de lo básico, lo que está en la Biblia, no es una palabra de Dios, ¿sí? Si vos sentís, Dios me dijo que deje a mi esposa, no es palabra de Dios, ¿sí? No necesitas revelación ni que Dios te confirme, no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice y enseña exactamente otra cosa. Si tenés ganas de quedarte con algo que no es tuyo, no es que Dios está moviendo tu corazón para que le saques plata a tu abuela. No, eso no es Dios que te está hablando que saques plata de ahí. Dios nunca te va a mover a eso, ¿sí? Eso viene por otro lado. Dios habla poniendo paz en el corazón. Cuando Dios nos habla, luego del momento, cuando aquietamos, Dios pone paz en el corazón, sabiendo que Él está, aunque la situación no haya cambiado, aunque la realidad siga siendo la misma, aunque la crisis siga siendo la misma, Dios pone paz en el corazón. Creo que cuando Dios nos habla, hay algo que es fundamental y es el tiempo. El tiempo muestra cuando fue Dios y cuando fueron nuestras motivaciones, nuestros intentos, nuestros caprichos. Cuando Dios nos habla, nos da la capacidad de hacer lo imposible. Los grandes hombres de Dios que recibieron una comisión, recibieron juntamente con el desafío la capacidad dada por Dios para concretarlo. Ahora, fíjate qué importante esto. Cuando Dios nos dice algo, nos da la capacidad para hacer lo que Él nos manda. Pero Dios también nos da la capacidad
para no hacer lo que Él dice que no hagamos. Muchas veces sus palabras son, andá y hace esto, y esas palabras nos gustan, y esas palabras son las que queremos, pero muchas veces las palabras de Dios son, esto no es lo que quiero, esto no es lo que te conviene, eso no está aprobado, eso no lo tenés que hacer. Pero sabes que junto con la palabra de Dios viene la fuerza en el espíritu para el sí hacer y también para el no hacer. Ahora depende de qué obedecemos, ahora depende de qué valor le damos a la palabra recibida. Y el último punto de esto que me parece fundamental es que en toda cosa que recibimos de Dios, que Él nos habla, por último, ¿sabés quién recibe gloria? Dios. Dios. Porque toda palabra de Dios que guía nuestros pasos, todo nuestro andar, tiene por propósito no de que vos la pases bien y que yo la pase bien. Toda palabra de Dios dada a nuestras vidas no tiene que vos simplemente no sufras y nada más, sino que todo nuestro andar fue diseñado y planificado por Dios para que nuestra vida dé gloria a Dios, en las buenas y en las malas, en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, en tiempos de cárcel como Pedro y Silas ahí cuando comenzamos. Esa oportunidad no era que a Dios se le escapó de las manos, no es que ahí Dios no estaba, sino que en medio de esa cárcel Dios estaba y ellos estuvieron dispuestos a levantar verdadera oración, verdadera alabanza en medio de la crisis. Y sabes que ellos no tenían la expectativa, hacemos esto para que Dios haga algo, sino que ellos había una fe tan firme en sus corazones a causa de que tenían una relación con Dios donde Él guiaba sus pasos. Pero eso no es para algunos iluminados de la Biblia. No dice, algunas ovejas oyen mi voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Si vos sos un hijo de Dios, si vos sos una hija de Dios, si vos decís ser un seguidor de Cristo, no solamente tenés que pasar largos tiempos de oración donde vos hablás y le decís y hasta le decís a Dios lo que tiene que hacer. ¿Sí? Como el hijo pródigo que vino arrepentido, verdaderamente vino arrepentido al Padre. Pero él le dice, bueno, Padre, no soy como digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él está diciendo al Padre lo que tiene que hacer. Y en nuestras oraciones muchas veces actuamos de esa manera. En tiempos de crisis o directamente ni hablamos con Dios. Estamos en otra sintonía. Las noticias guían nuestros pasos. Las palabras que oímos por todos lados o simplemente lo que sale de adentro nuestro, aunque sea bien intencionado, no nos tomamos el tiempo de estar en silencio para que Dios hable a nuestras vidas. Aquel joven fue enseñado, Samuel, y la instrucción que se le dio fue que él dijera, habla, que tu siervo oye. Creo que en este tiempo, si hay algo que tenemos que fortalecer, es el hablar menos, el estar en quietud y dejar que Dios hable a nuestras vidas. Por último, ya no queda mucho. Encuentro un caso en la Biblia que es sorprendente. Rey Josafat y rey Acab. Y van a salir a la guerra. Y Acab llama ahí a un montón de profetas para que le digan si salían a la guerra o no. Y todos le decían, sí, vamos para adelante, vamos para adelante. Y ahí Josafat le llamó la atención, no sé, la apariencia, la forma, pero desconfió, digamos. Y Josafat le dice a Acab, eso está en 2 de Crónicas 18, 5 en adelante, léelo después ahí en casa. Ahí Josafat le dice a Acab, ¿no habrá alguien que podamos consultar verdaderamente de parte de Dios? Y Acab le dice, sí, hay uno. Pero cada vez que yo le pregunto, cada vez que él me dice, no me dice lo que yo quiero oír. Sus palabras me van en contra. La expresión justa es,
hay un hombre que podríamos consultar, que podría consultar al Señor por nosotros, pero le detesto, dice. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. ¿Por qué era esto? Porque no le decía lo que quería oír. Muchas veces no queremos verdaderamente dejar que Dios hable, porque no hay intención de obediencia. Muchos hijos de Dios, muchos cristianos, muchos seguidores, lo que ha provocado todo esto es que salga lo que realmente hay en nosotros. Y el deseo es que Dios nos oiga, que Dios escuche lo que yo tengo para decir, que Dios oiga mi necesidad, que Dios haga y dé la salida para el lado que yo estoy esperando. Acab dice, no, a este no, porque si lo que me dice no me gusta. No me gusta. Es terrible el pasaje en Zacarías 7, versículo 11, cuando dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Es increíble, Dios queriendo mandar, o Dios mandando palabras a través de su Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Y dice, no quisieron escuchar. Y dice, volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Tengo el micrófono en la mano, pero la ilustración de esta sería así. Así, mirá. Como esos nenes caprichosos que se tapan los oídos y dicen, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. ¿Sí? Y que cuando lo vemos algunos decimos, qué bárbaro. Pero cuántas veces nuestra actitud ante Dios es esa. Y quizás en este tiempo muchos se están tapando los oídos y el corazón está endurecido y podemos echarle culpa a las circunstancias, podemos echarle culpa a la adversidad, podemos echarle culpa a la lejanía, pues ¿sabes de quién es la responsabilidad? Es nuestra por no tener comunión fluida con Dios. Corremos a Dios cuando estamos en problemas. Corremos a Dios cuando no sabemos qué hacer y estamos al límite. Muchas veces en consejería me pasa de que me dicen, no lo quiero molestar. Cuando veo que las cosas ya están ahí al límite, ahí sí vengo y hablo con usted. Y esa no es la solución. La solución es venir cuando estoy ahí comenzando los problemas. Acercarme al pastor está bien, pero sobre todo a Dios. Qué increíble es que Jesús, allá en los evangelios leemos de que Él transpiró grandes gotas de sangre. Pero ¿en dónde Él largó las grandes gotas de sangre? Desde su frente. ¿Las largó ahí cuando estaba siendo interrogado? No. ¿Las largó cuando iba camino al Gólgota? No. Las grandes gotas de sangre las derramó orando con intensidad al Padre. Porque en oración, en cercanía, en comunión con Dios es donde Dios nos prepara para las grandes batallas de nuestra vida. Ahora queremos atravesar adversidades y ahí que el Señor aparezca como un superhéroe, que en teoría nosotros es como que lo llamamos y tiene que venir a socorrernos. En este tiempo Dios más que nunca necesita una iglesia que tenga verdadera comunión con Dios. Una iglesia que batalle de rodillas, que las gotas de sangre las derrame en oración y clamor, preparándose para lo que tienen que atravesar. Preparándose para lo que tienen que atravesar. Dios quiere hablar con vos. Dios quiere hablar a tu corazón. Y sabes que muchas veces
lo que Él nos dice no nos gusta. Muchas veces lo que Él nos dice es un camino que parece más largo, más difícil. Ahora hay algo que podemos estar seguros, es que lo que Él nos diga, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer y nos va a llevar al destino que Él ha planeado, que Él ha planeado. Si hay algo que se ha debilitado en medio de la crisis, es la comunicación verdadera del cristiano con Dios. Quizás largos tiempos de oración para plantear todo lo nuestro, pero pocos silencios donde Él habla nuestras vidas, donde Él en quietud quizás puede poner la paz de qué debemos hacer o no debemos hacer. La oración creo que transita por 3 pasos. El monólogo, que es cuando yo hablo y hablo. La comunicación, que es cuando yo hablo y Dios me habla. Pero el desafío que debemos llegar a poder vivir es el que la Biblia nos enseña del orar sin cesar, que es el estar en oración, el estar en comunión en las cosas más simples de la vida, todo el tiempo. Estábamos acostumbrados a que Dios se movía en tiempos y espacios justos. Los domingos en la iglesia, cuando estábamos todos, cuando había barullo, cuando estaba la batería. En el momento que es el tiempo de oración, era como que ese era el momento espiritual donde Dios se movía. Hoy más que nunca tenemos que vivir a Dios en lo cotidiano. En lo cotidiano. Porque esa es la verdadera vida cristiana. No es un Dios de iglesias, es un Dios de casas, es un Dios de hogares, es un Dios de personas, viviendo las circunstancias que nos toquen atravesar, pero con un Dios de que cuando clamamos genuinamente y en medio de la crisis alabamos a Dios, Él mueve los cimientos de la cárcel, Él rompe los grilletes que pueden aprisionarnos y trae libertad a nuestras vidas, por más que el enemigo haya determinado otra cosa. Ahora, cristiano, hermano, amigo, hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la forma. No le echemos a Dios la responsabilidad de lo que son nuestras irresponsabilidades. Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte. La palabra nos enseña que si está alguno afligido, está en un mal momento, haga oración a Dios. Pero nuestra oración debe ser en todo tiempo. Por último, Isaías 65 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Fíjate, muchas veces pensamos que nosotros tenemos que hablar y hablar y hablar para que Dios sepa todo y obre en función de lo que nosotros decimos. Nos asegura la palabra ahí en Isaías que estamos hablando y Dios ya sabe todo, entiende y Él quiere actuar y quiere decirnos. Pero debemos copiar la actitud de Habacuc capítulo 2, cuando luego de él hablar y presentar su necesidad a Dios, Habacuc cambia la actitud y dice: estaré alerta, estaré expectante, porque Dios va a hablarme, Dios va a decirme algo. Ahora, lo que Dios va a decirte puede ser no lo que querés oír. Lo que Dios va a decirte puede ser un no, un esperá, un voy a estar con vos, pero vamos a tener que atravesar esto. Ahora lo importante es recibir su palabra de dirección en lo que estamos viviendo. En esta crisis, en este tiempo, podemos adormecernos, podemos tapar nuestros oídos, como ahí leíamos en Zacarías, o podemos oír la voz de Dios. Sus ovejas
oyen su voz. Te invito a que podamos orar en este momento. Más allá de este momento, de esta palabra, más allá de hoy este desafío, en el día a día Dios quiere hablarte. Hacé silencio, estate quieto. Estate quieto, deja ahí que Él se mueva, que Él hable, que Él pueda expresarte. Estate atento a sus mensajes, a lo que pasa a tu alrededor. Mira sus alertas. Él quiere que la comunión sea efectiva. Todo lo horizontal que quieras arreglar, toda relación que quieras arreglar y cosa humana que quieras arreglar, todo mejor intento, si no tenés palabra de Dios, es un esfuerzo limitado. No quiero pincharte el globo, no quiero frustrarte el método, pero puedo decirte que el método que no falla es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Oramos, acompáñame, ¿sí? No me dejes orando solo, ahí en tu casa, mientras Lore toca una melodía, ahí oramos. Levanta tu voz. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere oír tu voz, pero también Dios quiere discernir en tu corazón y ver una actitud receptiva, una actitud que quiere no solamente hablar y decir, sino que también quiere recibir lo que Él quiera hablar y decir a tu vida. Señor, en este momento de palabra, en este momento de consejo, Señor, algo quizás tan simple, tan básico que aprendemos en las primeras clases de discipulado, algo tan básico que aprendemos, Señor, quizás en escuela bíblica, o que creemos que sabemos todo y sabemos cómo orar y creemos de que nuestra oración es efectiva y que somos buenos oradores, Señor, pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oí tu voz? ¿Cuándo fue la última vez que tu palabra pegó en mi corazón, Señor? No como una palabra más, sino con un entendimiento que era palabra tuya. ¿Cuándo fue la última vez que oí tu voz, tu convicción en el corazón, Señor, de qué hacer o no hacer? Señor, quizás en este tiempo muchos están eligiendo qué voces oír. Están como Acab, Señor, escuchando los que dan un mensaje, una palabra que los impulsa a lo que la carne o el gusto quiere, Señor. Pero tus hijos, como verdaderos cristianos, debemos ser guiados por tu palabra para cada una de nuestras vidas. Señor, si quizás estamos como aquel pueblo, Señor, que el profeta amonesta, que no querían oír, que con sus manos tapaban sus oídos. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana, por el poder de tu Espíritu Santo, impacte, golpee nuestros corazones y nos haga sentir la necesidad de la voz de Dios. Señor, está la convicción que leíamos ahí en Isaías, que antes que clamemos, mientras hablamos, vos nos estás escuchando. Pero en este momento, en estos días, en este tiempo, en esta temporada que nos toca vivir, que podamos oír, entender lo que vos nos estás diciendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.